Señor les bendiga, hermanos. Como que el día lunes nos tiene un poquito medios cansados, medios con frío. Pero bueno, les agradezco y los felicito nuevamente por su presencia en la casa del Señor. Recordemos que es gracias al infinito amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial que podemos estar aquí. Porque recordemos que es solamente por el mérito que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario que podemos ser llamados sus hijos y que podemos estar aquí congregados en su nombre, ¿no es cierto? Bueno, el día de hoy traemos un tema, antes que nada, dicen que las mujeres son vanidosas, ¿no es cierto? ¿Lo toman como un cumplido o como una ofensa? Una pregunta para las mujeres. ¿Un cumplido? Ok, un cumplido. Vanidad igual a vacío insustancial y transitorio, caducidad de las cosas de este mundo. La sustancia es parte esencial o más importante de algo. Si decimos que somos vanidosos, quiere decir que no tenemos nada, que vivimos, como dicen en mi país, porque el aire es gratis, porque hacemos pajaritos en el aire y no tenemos los pies sobre la tierra. Entonces, cuando a mí mi esposa me sabe decir que soy vanidoso, entonces ya le voy a decir que no me lo vuelva a repetir, ¿no es cierto? Porque el ser una persona vanidosa significa que nos importa solamente de las cosas que no tienen importancia. Y para el cristiano, ¿qué tiene que ser lo más importante? El Señor. Mantenernos firmes en sus caminos. Amén. Por eso el título de hoy es la vanidad de la vida. Y si nosotros vemos, el mundo vive en eso, en la vanidad. El enemigo tiene engañar a toda la humanidad, porque todos piensan en qué voy a comer, qué ropa me voy a comprar, qué auto puedo usar. La otra vez veía que el hijo de Nicolás Maduro en los Estados Unidos andaba con su Ferrari toda cubierta de oro. Los hijos de los jeques, de los árabes, ninguno tiene una máquina que cuesta menos de 200.000, 300.000 euros. Y no tienen una, tienen colecciones. ¿Qué es eso? Vanidad. O sea, viven pensando en cualquier cosa, menos en la única cosa que deberíamos pensar. ¿Qué dijo Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Esa es la cosa más importante para todo ser humano. Y el momento que nos apegamos a la vanidad, ¿qué estamos haciendo? Dejando a Dios ni siquiera en un segundo plano. Nos estamos dejando en un tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo lugar. Entonces, vamos a leer en Eclesiastés 12, del 1 al 8. Pero ojo, porque normalmente las personas, especialmente con los jóvenes, siempre nos basamos, solamente leemos el primer versículo. Y la mayoría de nosotros lo conocemos de memoria. Amén. Bueno, cuando estemos listos, nos ponemos en pie en reverencia a nuestro Señor. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, Santo Espíritu. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz de la ave, y todas las hijas del canto serán abatidas.
cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, tan hermoso, en que podemos estar, Señor, ante tu presencia, Señor, unidos, Señor, como una sola persona, Señor, todos en armonía, Señor, en coinonía, Señor bendito. Te pedimos que en este momento, Señor, tu santa presencia descienda, Señor, tu Shekinah, Señor, e inunde este lugar, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda llegar, Señor, hasta lo más profundo de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, y podamos, Señor, entender, Señor, aquello que tienes para nosotros, Señor, que no sea mi mente, que no sea mi carne, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Miren, aquí Salomón se sabe que Salomón no ha habido una persona tan sabia como él. Al final él dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad, ¿no? Inclusive la Biblia dice que Salomón vivía con tanta riqueza que Dios compara a cómo él se vestía, a cómo se visten las flores en el campo. O sea, él tenía oro, él tenía todo. En este tiempo él sería el más rico sobre la tierra. Y él, habiendo tenido lujos, mujeres, oro, tuvo el privilegio de construir el templo del Señor, mas al final de su vida él tuvo que rendirse ante la evidencia que la vida es una vanidad, que la única cosa importante para el ser humano es Dios. Y él lo explica en un modo de que el ser humano, ahora que tengo mi hija me recuerdo que los niños cuando nacen, ¿cómo son? Indefensos, no pueden valerse por sí mismos, nacen sin poder ver, sin poder controlar su cuerpo, sus movimientos, sus necesidades biológicas. O sea, ellos están a la merced de lo que sus padres, especialmente su mamá, si es una buena o una mala mamá, como la lleven, ¿no es cierto? Y sin embargo el hombre comienza así y comienza una curva ascendente, ¿no? Después caminamos, después corremos, y al final sucede lo contrario. Y vamos a ver, y esto es lo que está haciendo Salomón, y lo vamos a ver. En el versículo 1, él hace un llamado, pero yo digo, no solamente al joven me refiero al que tiene sus 14, 15, 16, 18, 20 años. Todos nosotros, aunque tengamos 50, 60 años, debemos considerarnos jóvenes. ¿Saben por qué? Porque nunca se termina de aprender. Porque cada día, aún de un pequeñito, aprendemos algo. La vida del ser humano es un constante aprendizaje. Por lo tanto, no es que porque tenemos cierta edad, ya hemos llegado al máximo. No es así. Y el versículo 2 dice, antes que se oscurezca el sol, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando nosotros somos jóvenes, me dije joven, bueno, cuando somos jóvenes, ¿qué pasa? Si tenemos un día malo, ¿qué sucede? No, el día de mañana será mejor. Tenemos las fuerzas, tenemos el tiempo para después decir, la situación está mala, pero mañana va a ser mejor. Tenemos las fuerzas, tenemos el ánimo, tenemos el tiempo para decir, voy a mejorar.
Ah, tengo que estudiar porque pienso en un futuro. Y aquí se refiere que cuando ya llegamos a cierta edad, ya no tenemos, si usted habla con una persona anciana, ya no tiene eso de decir, ay, mañana será otro día y ¿qué voy a hacer? Para ellos ya es una carga. Y dice, otro día más. ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo fuerza para salir, ya no tiene el ánimo, ya no tiene esa visión de que mañana, pasado, después de un mes, después de un año, va a hacer proyectos para cumplir algo. Ya no. Entonces, en ese tiempo, para las personas, la vida es como ahora en el invierno. Un día que no hay sol, que llueve, y si no fuera porque estamos obligados a salir a trabajar, ni siquiera saldríamos de nuestras casas. Nos quedaríamos encerrados ahí. Así es la vida de los ancianos, mas no solamente cuando llueve, cada día. Y nosotros tenemos que pensar que por más que estemos pequeñitos, un día la curva descendente iniciará. Y por más que usted haya sido fuerte, no le servirá de nada, porque es una ley de la vida. Dice, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. O sea, como les decía, ya no hay esa emoción de que hay un nuevo día, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a ver a mi novia, a mi novio. Ya no hay eso. Versículo 3 dice, ¿cuándo temblarán los guardas de la casa? Unas personas dicen que los guardas de la casa son las manos y los brazos. ¿Qué sucede si usted va caminando y de repente le llega un objeto o algo? Instintivamente, ¿qué hacemos? Nos defendemos con las manos. Nos defendemos de esa mano. Alguien nos quiere golpear, alguna cosa, automáticamente, ¿qué hacemos? No lo pensamos. Automáticamente muevo las manos y los brazos. Si usted se cae, lo primero que hace es poner las manos. Pero cuando ya se llega viejo, ya no hay los reflejos, ya no hay la fuerza. ¿O usted cree que usted va donde un ancianito y le lanza un golpe? ¿Usted cree que va a ser como Karate Kid y se va a poder defender? Ya no podrá. Así mismo un niño. Los dos extremos son iguales. Al niño usted va, lo golpea, no se puede defender. Y los ancianos llegan a ser del mismo modo. Entonces aquí lo que siempre trata de decirnos es que no vivamos el momento por vivirlo. Que reflexionemos en cada acción de nuestras vidas, en cada decisión que tengamos que tomar. Dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Dicen que son los lomos, los hombros. Usted ha visto especialmente en los muelles a los cargadores, cargan grandes pesos en sus lomos cuando son jóvenes. A mí me tocaba hacer ese trabajo en el campo con mi abuelo, cargar el cacao en el hombro. Yo podía, hasta ahora puedo cargar en los hombros, pero en los brazos no puedo. Pero si usted ya ve a un anciano, ya ni siquiera está derecho, está encorvado, ya no tiene fuerzas, ni siquiera para mantenerse derecho. Y a una persona anciana, ¿usted cree que le sirve el dinero en esa situación? No sirve nada. Dice, y cesarán las muelas porque han disminuido. Aquí nuestros pastores les podría explicar mucho mejor. Cuando a veces ni siquiera llegamos, bueno, gracias a Dios no es mi caso, a veces se deja un joven y ya no hay mucho de los dientes, ya no hay la dentadura. Y cualquier alimento demasiado duro se nos es complicado, se hace demasiado complicado ingerirlo. Eso le pasa a las personas ancianas. Es una ley de la vida. Y ya después ni siquiera se puede comer tranquilamente. Entonces, todos los detalles de la vida nos van indicando que al final llegaremos al mismo sitio y en la misma condición
todos. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, los ojos. No soy tan viejo, pero ya se están oscureciendo mis vistas. ¿Y qué sucede? Cuando uno es pequeño, a kilómetros usted puede distinguir a una persona, no le ve el rostro, por cómo viste, por cómo camina, usted ya sabe qué persona es. Mas cuando ya tenemos la dificultad con la vista, a veces, el otro día que fui a Leselunga había un señor mayor, no digo anciano porque no es que tenía tan, pero mayor. Y para leer, me imagino que la esposa le había hecho la lista de despesa y cargaba una lupa, pero con una lámpara incluida. Y así con todo, él se ponía así, con la lupa y así. Y no solamente él. Si Dios nos da el privilegio de llegar a esa edad, nos pasará lo mismo. Pero repito, nosotros ahora pensamos, no, mañana busco de Dios, mañana oro, la próxima semana voy a la iglesia. Total, estoy joven, total, tengo las fuerzas, total, tengo un buen trabajo, total, tengo un techo donde vivir. ¿Para qué me voy a preocupar? Dios me ama, Dios tiene paciencia. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios nos escogió para que día a día, que cada día de nuestras vidas, que cada segundo de nuestras vidas, nosotros lo glorifiquemos con nuestras vidas, con nuestros actos, con nuestras decisiones, con el modo en que vestimos, con el modo en que hablamos. ¿O usted cree que porque está afuera y no tiene un uniforme y no tiene su Biblia en la mano, puede hablar groserías? No, yo después oro y le digo al Señor que me perdone. No. Tenemos que vivir cada instante, cada segundo. ¿Saben cómo? Como que si el Señor está al lado de nosotros. Y no como que Él estuviera. Él está con nosotros. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. Dios no puede ser burlado. Nosotros decimos, Dios no me está viendo. Y repito, siempre, generalmente, decimos del joven que tiene que aprender. No, todos tenemos que aprender. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Que la primera cosa en nuestras vidas debe ser Dios. Y aquí nos hemos puesto a pensar, ¿por qué siempre todos los predicadores tienen que hacer la misma cosa? Recordar que la primera cosa es Dios. ¿Saben por qué? Porque todos los días se nos olvida. Y como la función de un predicador es recordarnos que no somos del mundo, que somos de Dios y que tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Por eso, cada persona que se para acá adelante con un micrófono o sin micrófono, como sea, a compartir la palabra del Señor, está obligado, no porque quiere, sino porque la situación así lo amerita, de recordarnos cada día de que somos cristianos y que Dios es la primera cosa. Es que se me escapó un chambre. ¿Sabe? Si usted pensara antes de hablar y recordara que usted es un hijo de Dios y que eso no le agrada al Señor porque eso no es de parte del Señor, ¿sabe qué haría usted? Cerraría sus labios, cerraría su boca y no pondría su lengua en movimiento. Esa es otra vanidad de la vida. ¿Por qué? No importa, yo digo, por último, si se entera, le pido disculpas y ahí quedó. Pero no es así.
Bueno, continuamos. Y las puertas de afuera se cerrarán. Cuando hablan las puertas de afuera, se refiere a los oídos. Cuando somos jovencitos, escuchamos hasta lo que no nos conviene, hasta lo que no debemos. Mas llega un punto en que ahora hay la tecnología que usan los auriculares. En nuestra casa, una inquilina, una rumena, ya es una señora de más de 60 años, tiene el problema auditivo. Y cuando nosotros llegamos a la casa en la noche, desde antes de que llegara al portón de ya del condominio, sabemos que ya está viendo televisión, porque hasta abajo se escucha porque le pone todo el volumen. Y no lo hace a propósito, es que ya no tiene su capacidad auditiva normal. Y mi esposa se enoja y le digo, téngale paciencia, nos tocará también a nosotros. Y aquí, para aquellos que tenemos los padres ancianos o nuestros abuelos ancianos, hay que hacer un llamado de atención de que cuando veamos a un anciano, no nos enojemos. Recordemos que ese anciano también fue joven. Y recordemos que ese anciano cuidó a hijos, nietos y bisnietos y tuvo paciencia. Y que nosotros también tenemos padres o abuelos que no nos gustaría que a alguien les faltara el respeto. ¿No es cierto? Entonces, son tantas cosas que nosotros a veces las vemos, pero por ser tan evidentes, no lo tomamos en cuenta. ¿Qué más dice? Por lo bajo del ruido de la muela. Unos dicen que es que cuando la rueda era la que usaban en los molinos. Y siempre las mujeres eran las que molían y estaban hablando, todo eso. Pero ya después, usted cree que si están usted trabajando y podrá oír. O sea, ya todo se complica. Entonces, aunque hablen fuerte, quiere decir que nos parece que nos están hablando en voz baja. Y no es que la otra persona no está hablando, es que nosotros ya no estamos en la capacidad de escuchar. Dice, y todas las hijas del canto batidas. Las hijas del canto son las cuerdas vocales. Perdón. ¿Se han fijado que los abuelitos, aún con la voz fuerte que tengo yo, se imaginan cuando ya tenga 80, 85, 90 años, usted cree que voy a tener la misma voz? Ahí ya voy a así, Damaris, pásame las pantuflas. ¿No? ¿Por qué? No porque quiero, porque mis cuerdas vocales, al igual que el resto de mi cuerpo, ya está gastado, ya está cansado. Y se tendrá que hacer mucho esfuerzo para que nos puedan entender, para que nos puedan oír. Ahora nuestro hermano Oscar canta y parece un tenor, ¿no? Y no lo digo por él, sino que en general a todos nos pasará, ¿no es cierto? O alguien ha conocido a un anciano que tenga una voz fuerte todavía. Yo en lo personal, no. En el versículo 5 dice, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Y nosotros cuando somos jóvenes dice, yo voy a la calle y salgo así sea a medianoche, no me importa si ese lugar es peligroso, igual yo me puedo defender. No me importa si lleguen dos. Por último, al menos corro, ¿no? Más las personas adultas ya no quieren salir de su casa. ¿Por qué? Porque ya se sienten indefensos, frágiles. Y los ancianos ya no quieren salir solos.
Porque imagínese, va un anciano con su bastón y se cae. ¿Qué sucederá? Se le puede quebrar la mitad de los huesos del cuerpo. Entonces ellos tienen ese temor. Y no es un temor mal fundado. Al contrario. Y aquí viene una parte que yo quisiera pasarla por alto. Dice, y florecerá el almendro. El almendro son las canas, por eso dije que quisiera pasarlo por alto, ¿no? El almendro, sus flores son blancas y se cubre todito. Y bueno, cualquier cosa es solo casualidad, ¿no? Dice, y florecerá el almendro y la langosta será una carga. La langosta es, como le llaman aquí también, cavaletti, ¿no? Que es un animalito pequeñito que no pesa, qué sé yo, pesará 2 o 3 gramos. Pero hace la comparación de que cuando somos jóvenes hasta un peso grande lo podemos cargar. Y cuando ya es un anciano, aún eso se le hace pesado y difícil de llevar. O sea, quiere decir que aún lo que parece insignificante para una persona que es joven, para un anciano, es muy complicado. Y se perderá el apetito. Aquí cuando habla del apetito, no solamente habla del estómago, sino que habla en sí, en general, de los deseos y las necesidades carnales del ser humano. A los adultos el deseo sexual, el deseo de comer, el deseo de salir, el deseo de todo, se pierde todo. Usted te habla con un anciano, mi abuelo ya tenía más de 70 años, no es que estaba tan anciano, pero le habían dado 3 derrames y él ya no estaba, o sea, caminaba, con pausa caminaba, pero yo le decía, papá, vaya a darse una vuelta. Papá, vaya. No, aquí estoy tranquilo. En realidad no era que él no quería, era que se sentía más seguro ahí, porque él había sido una persona huérfano desde los 8 años, trabajando desde los 8 años, una persona enseñada a valerse por sí mismo y a llegar a ese punto en que no podía. Entonces, es difícil. Todos son así, ¿no? Dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles. Los endechadores son los que van a los duelos. O sea, endechar significa luto, o sea, todo lo que habla de dolor, de pena. Porque cuando se va a un velorio no es que las personas van, o sea, al menos los familiares, no es que van contentos a hablar de cosas bonitas, todos van con su corazón adolorido, ¿no es cierto? Y dice, antes que la cadena de plata se quiebre, quiere decir la columna vertebral, que ya no está derecha, sino que se quiebra y comienza a encorvarse. Dice, y se rompa el cuenco de oro, habla de la cabeza, o sea, todo lo que es la capacidad cognitiva, intelectual del ser humano, porque muchas personas les llega el Alzheimer, el Parkinson, que es decir, su cerebro ya no está en capacidad de gobernar su cuerpo. Como les decía al inicio, muchos inclusive ya no pueden controlar ni siquiera sus necesidades biológicas. ¿Por qué? Porque su cabeza ya no está. Y si el cántaro se quiebra junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, aquí tiene que ver con lo que es la circulación, el corazón, los pulmones, la sangre. Dice, y el polvo vuelva a la tierra,
como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Está llegando a la parte final de la vida. Se muere la tierra, que somos nosotros, a la tierra, y el espíritu, recuerden que el hombre sin el espíritu de Dios era solamente un muñeco. Y cuando morimos, Dios se lleva el espíritu. Y para finalizar, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La vida es una. No nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Y tenemos que vivir cada instante recordando eso. Que no es importante lo de nuestra carne. Lo único importante para los hijos de Dios es lo espiritual. Oramos. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre bendito, una vez más, Señor, porque sabemos que tu palabra nos confirma que tú estás aquí. Tu palabra dice que donde hay dos o más congregados en tu nombre, Señor, ahí estás tú, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder estar en tu casa, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, cada día nos enseña, cada día nos prepara, nos pule para ser siempre, cada día más perfecto, Señor. Cada día acercarnos más a la perfección que tú quieres, es decir, que seamos como nuestro Señor Jesucristo, Señor amado. Padre, en este momento, Señor, te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada hermano, Señor, a cada persona aquí presente, Señor, y a cada familia aquí representada, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda buena obra y a toda verdad, Señor. Y asimismo hacemos un llamado, que si hay alguien que aún no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, que aún no tiene la certeza de que si muere, irá a la presencia del Señor, este es el momento más importante de su vida. Y si ya todos somos del pueblo de Dios, pero hay alguien que a lo mejor se ha apartado del Señor, se ha soltado de la mano del Señor, este es el momento de arrepentirse y de ponerse a cuenta con nuestro Señor. Y si no, pues bueno, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos también las peticiones de tu pueblo, Señor. Sabemos, tu palabra nos dice que tú las conoces, aún antes de que las digamos, Señor, porque tú conoces a uno más profundo de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Sabemos que aún en los momentos que parecen más difíciles, tú no nos abandonas y estás ahí, Señor. Confiamos, Señor, que tu mano poderosa nos cuida, nos protege, nos bendice y suple cada una de nuestras necesidades, Señor. Ahora que vamos a salir, Señor, de tu casa, más no de tu presencia, te pedimos, Señor Todopoderoso, que nos lleves con tus más ricas bendiciones, Señor. Que tu presencia nunca se aparte de nosotros y que nos traiga, Señor, el día miércoles, Señor. Y que recordemos que separados de ti, nada podemos hacer. Te amamos, te glorificamos. No nos queda más que decirte gracias, Señor, por lo que nos has dado y por lo que aún no nos has dado. Tu iglesia de Milán, Italia, está eternamente agradecida, Señor, porque hasta aquí tú, Jehová, nos has ayudado y nos seguirás ayudando, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor les bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Tabernáculo Bíblico Bautista